Vamos a ir ahora al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Solo voy a leer el verso 22. Vamos a ver todo el capítulo entero. Vamos a leer solamente el verso 22 y después vamos a ir viendo punto por punto para tocar todos los versos que tenemos ahí. Entonces, amén. Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como un pequeñito repaso para los que nos visitan por primera vez, hay personas que nos visitan por primera vez, o los que no han llevado el hilo de esta serie de Samuel. Ya estamos a punto de despedir a Saúl como rey. O sea, ya estamos terminando. De hecho, este capítulo 15 ya es el último de los tres capítulos, el 13, el 14 y el 15, que se dedican a su reinado y a los pecados de Saúl también, que lo llevan a su rechazo. Donde nosotros pensamos que todo se iba a arreglar, ¿verdad? Porque si nos echamos un poquito para atrás, nosotros sufrimos aquellos terribles Ofni y Finés en aquella era oscura, ¿verdad? Aquellos sacerdotes malos que estaban pecando contra el Señor, que hacían pecar al pueblo del Señor, pero ¡pum!, Dios en su misericordia provee un sacerdote fiel, y proveyó a Samuel, allá en 1 de Samuel 2:35. Y ahora nosotros venimos sufriendo una anomalía en este reino, ¿cierto? Creo que hemos venido viendo, sí, vimos a Saúl comenzar muy bien, pero ahora estamos viendo cosas que no nos parecen en este hombre, en este reinado de este hombre, que tiene entonces esta anomalía de alguna manera ser reparada. Así como Dios proveyó a Samuel, ¿qué va a hacer Dios acá con este reino que está funcionando mal? Saúl no obedece a Dios. Como cabeza federal, este hombre puede llevar a la ruina a Israel. Y es de nuevo por la misericordia de Dios que Dios se ha buscado un hombre mejor que Saúl. Uno que sea conforme a su corazón, o sea, que sea un hombre fiel, que obedezca a sus palabras, que le escuche y haga lo que él dice, como lo vimos en 1 de Samuel capítulo 13, 14. Saúl ahora también, para no dejarlo ahí de lado, nos está sirviendo como un telonero para la llegada de un rey que es conforme al corazón de Dios. Sí, estamos hablando de David. Pero eso va después. Ahorita entremos a los 5 puntos que les traigo hoy, mis hermanos, de este capítulo 15, que tiene que ver con la desobediencia y el rechazo de Saúl. Comencemos con el primer punto. Una venganza que debía ser realizada. De los versos 1 al 9 leemos. Y dice así: una venganza que debía ser realizada. Y dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor,
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. El rey de Israel, como una vez se los dije y como también lo vimos mientras veníamos en esta narrativa de toda esta historia del libro de Samuel, tenía que ser un rey que fuera dominado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habíamos leído nosotros Deuteronomio 17. Le leo un pedacito de Deuteronomio 17 que dice así: tenía que ser un rey, ese rey tenía que ser dejado dominar por el Señor, para que aprendiera a temer a Jehová su Dios, para que guardara todas las palabras que dice Deuteronomio, todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para que los ponga por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino. Tenía que ser ese hombre dominado por ese Rey de Reyes, siguiendo la palabra de Dios. Y Saúl, mis hermanos, entonces, se supone que va a hacer eso. Ese es el rey, ¿verdad? Tiene ahí la guía, tiene la palabra del Señor, decirlo de una manera. Es llamado a una labor divina. El profeta Samuel, después de haberle declarado que Dios lo había, ¿verdad? Que Dios no se agradó con lo que él hizo allí en el capítulo 13, ahora viene Saúl con una orden directa de Dios. Si la orden que viene de parte de Dios, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Saúl? Fácil, tiene que obedecerlo, tiene que hacer lo que Dios le está pidiendo. Pero Samuel, para que este hombre impulsivo no se enoje y le pueda dar completamente todo el mensaje, comienza recordándole quién es él. Le comienza a recordar: mire, usted es el ungido de Dios. Usted es el rey que Dios ha puesto, ¿verdad? Usted es el rey que tiene que hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Es el rey que está sobre Israel, es el instrumento que Dios va a utilizar, sí, para salvación y también como un instrumento de juicio, precisamente para esta gente de Amalek. Usted es el rey, usted es el corregente. Recuerde que usted está sobre mi pueblo Israel. Sí, usted es el rey, pero yo soy su rey. Entonces usted va a hacer lo que yo digo, ¿cierto? Como tal, debe ponerle atención a las palabras de Dios. Tiene que poner atención a lo que Samuel, el profeta de Dios, avalado por Dios, le tiene que decir. Esa es la prioridad de un rey. Esa es la prioridad del rey. Oír y someterse a la voluntad de Dios. Pero este es el problema con este hombre. Ese es el problema aquí, mis hermanos, con este hombre. Este hombre no se somete, este hombre no obedece. En esta misión que Dios manda a Saúl, Dios va a tomar venganza de los amalecitas, aquellos tramposos que habían atacado a Israel cuando Dios los había sacado de Egipto. Allá en Éxodo 17 también, ustedes pueden leerlo, todo ese capítulo y leer esa parte, pero Deuteronomio 25, del 17 al 18, hace una pequeña síntesis, que vean lo que pasa, vean lo que hicieron estos amalecitas. Dice así, Deuteronomio 25, del 17 al 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Eso le está diciendo a Israel. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, ese Amalek. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Eso vas a hacer, Israel. Cuando yo ya les dé paz a ustedes de todos sus enemigos, tienen que ir a destruir por completo a Amalek. Ahora es el momento. Dios ha considerado que este es el momento. Saúl, vaya, extermínelos. Es justo, como dice Tesalonicenses, pagarle a esos impíos con tribulación, así como ellos le hicieron a Israel, borrándolos por completo del mapa. Mis hermanos, miren, de lo que hicieron allá en Éxodo 17 aquí son cientos de años, probablemente 300, 400 años han pasado desde que estos amalecitas hicieron esto con Israel. Y Dios ha venido, Dios no los ha querido consumir. A ver el montón de tiempo que ha pasado. Dios pudo haberlos destruido en cualquier momento ahí. Muchos, 300 o 400 años de misericordia de Dios para los amalecitas. Hace mucho que el Señor los hubiera exterminado. Samuel le dice, estos pecadores, quiere decir que esta gente seguía, de hecho esa palabra de esos pecadores es la misma usada para la gente de Sodoma y Gomorra.
Probablemente, mis hermanos, estas personas seguían pecando, desobedeciendo y haciendo lo que ellos querían, pecando contra el Señor. Ahora, Samuel le llama pecadores, hay que ir contra ellos. Tuvieron ese montón de tiempo de misericordia de Dios, pero hasta aquí Dios ha esperado el momento de destruirlos. Dios va a vengar a su pueblo Israel. Y para el creyente, mis hermanos, viendo esta parte, yo me ponía a pensar, sí, qué bárbaros. Por eso, mis hermanos, yo dije, qué tramposos, ¿cómo hicieron eso? Atacarlos por detrás, por la parte más débil, donde iban mujeres, donde iban niños. Eso le hicieron, a mí me causó molestia. ¿Cómo le hicieron eso a ese Israel débil, cansado, no podía ni defenderse? Pero esa es la consuelo, la tranquilidad que tiene el creyente, por decirlo de una manera, o la iglesia, de que Dios es quien lo protege, Dios es quien cuida de él, es su esposa. Y cualquiera que quiera venir a hacerle un daño a su iglesia, va a tener que enfrentarse a su ira. El que en este mundo, pero sí, hermano, el que en este mundo odie, dañe, menosprecie, mate, torture y pisotee a la iglesia de Dios, su esposa amada, se va a enfrentar contra Dios. Se va a enfrentar si Él no le provee, si Él no le da la gracia del arrepentimiento y le perdona de sus pecados. Dice Isaías 35:4, decítalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el juicio que Dios ejecuta sobre sus enemigos, nosotros, la iglesia, su pueblo, sus hijos, nos llenamos de gozo y paz. Hay paz, porque vence nuestros enemigos. Eso nos da gozo, eso nos da alegría. No vamos a decir, no, Señor, ¿por qué está destruyendo a mis enemigos? Yo quiero seguir siendo esclavo y seguir siendo torturado por mis enemigos. No, cuando Dios trae juicio sobre nuestros enemigos, hay gozo en el creyente, hay paz. Así que Saúl, muévase rápido y lo hace. Vaya, sométase a la palabra de Dios y Saúl lo hace. Levanta una lista y ahora tiene un buen ejército. Si ustedes lo recuerdan, mis hermanos, allá en el capítulo 13, Samuel tenía apenas 3,000 hombres. Se habían quedado 2,000 con él, 1,000 se habían ido con Jonatán, su hijo. Ahora, mis hermanos, tiene 210,000 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le está dando lo necesario, le está equipando para que vaya a la misión que él le está pidiendo. Dios le está pidiendo algo, muévase y yo le voy a dar lo que necesita. Llega entonces Samuel a Amalec con su ejército, le pone una emboscada allí en el valle para atacar a los amalecitas, pero estaban los eneos ahí. Los eneos son, mis hermanos, para que no nos perdamos, los del pueblo de Yetro, el suegro de Moisés. ¿Verdad? Estas personas estaban ahí, al parecer rodeados, se movían mucho, entonces habían quedado entre los amalecitas. Diciendo que esta gente no es el blanco de Dios para su juicio, o sea, los eneos no son el blanco, no es a los que Dios va a destruir, y además esta gente mostró misericordia con Israel. Saúl sabiamente les pide que por favor se separen. Mire, voy a destruir a todos los eneos por esta y esta razón, sepárense. Obviamente, mis hermanos, los eneos hacen caso. Nosotros podemos recordar aquella parte donde le dice el Señor a Abraham que Él bendice a los que lo vayan a bendecir, pero que Él va a maldecir a los que le van a maldecir. Entonces, mis hermanos, es cosa seria el que se pone en contra de un hijo de Dios, el que se ponga en contra de su iglesia. Los eneos le hacen caso, se apartan, y con el terreno ya libre para ejecutar ese juicio de Dios de mano de Saúl, se enfrentan en batalla contra los de Amalec, y adivinen, Saúl sale vencedor. Saúl gana. Los persigue de un extremo a otro, de norte a sur. Dice Gil, incluso los que se interponían entre estos dos puntos, entre Avila y Shur, Saúl los destruía. Va súper bien Saúl, muy bien, ¿cierto? No vamos, ya está haciendo caso, puso atención, hizo lo que le pidieron. Hasta que dice la Biblia que capturó a Agag. No lo mató. No lo mató como Dios le dijo. Le preservó la vida. Y aunque haya destruido por completo a los demás del pueblo a filo de espada, fue, mis hermanos, una desobediencia a medias. No como Dios la pidió en el verso 3. Todo es todo. Y si Saúl se da este permiso como rey de perdonarle la vida a Agag,
¿Qué esperamos que hagan los demás? Y nos podemos llevar estas ovejitas, nos van a servir para lo otro. Sí, pues si el rey ya le perdonó la vida a Agag, ¿por qué no a los animalitos también? Y es lo que nosotros leemos en el verso 9, lo leo para ustedes, y dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Una vez más uno puede recordar aquel Acán, que había visto unas cosas ahí que eran anatema, que no debía tomarlas, pero las deseó, las quiso, se las llevó, y después, cuando las guardó debajo de su tienda, cuando fueron a atacar a los de Ai, por culpa de ese pecado, el Señor castigó a Israel. Mis hermanos, miren, eso que nosotros leemos aquí, que perdonaron a este hombre, quizás, como dijo Josefo, no hay respuesta. ¿Por qué lo perdonaron? ¿Por qué le preservaron la vida? Dice Josefo, quizás Saúl, en su orgullo, lo quiso llevar en un triunfo, en un espectáculo público, y usarlo como un trofeo, o porque era un rey, le tuvo respeto. Y lo mismo con los animales, dice, un botín digno de usarlo como un sacrificio, o para dejárselos, ¿verdad? Como parte de ese botín que ellos habían llevado a destruir a estos amalecitas. ¿Pero por qué lo hizo? Mis hermanos, definitivamente la Biblia no lo dice, no nos lo dice. Pero sí sabemos, mis hermanos, que Saúl de nuevo es el que está llevando a Israel a pecar. ¿Quién fue el que comenzó perdonándole la vida a Agag? Él escuchó atentamente lo que Samuel llegó a decirle. Como rey, no debió haber hecho, debió haber matado todo. Y si el pueblo se ponía, pero mire, esta ovejita está bien gorda, nos va a servir la grasa para ofrecerle en holocausto al Señor. No, dijo todo. Pero el hombre aquí se da el permiso de dejarse a Agag. Entonces los demás, el pueblo, perdonan también a las ovejitas. Saúl, mira, qué bueno, ¿verdad? Nos puede servir para sacrificio. Sí, llevémosla. Él fue el que comenzó esto, y ahora Saúl está llevando a su pueblo a pecar contra el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pidió que fuera todo. Una obediencia a medias es una desobediencia después de todo. Saúl, mis hermanos, no se sometió a la palabra de Dios, no se sometió a ese mandato divino de destruir a todo lo que le dijo el Señor que destruyera por completo a los amalecitas. Entonces ahora la escena cambia rápidamente. Cambia rapidísimo, y eso nos lleva al segundo punto. Dios se lamenta. Mire qué cambio. Vamos ahora a leer de los versos 10 al 16. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y de aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios, de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Noten, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero de lo demás lo destruimos, y se incluye. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Hermanos, Dios no comete errores. Dios no miente. Dios no cambia. Pero lo que está pasando acá le duele. Ya habíamos tenido también nosotros una prédica previa, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Joan había predicado. Se duele del pecar de sus hijos. El Dios aquí, mis hermanos, se duele de ver la desobediencia de Saúl al no hacer lo que le pidió. Esto, mis hermanos, es conocido por los teólogos como antropopatismo. Que viene de una palabra griega, antropos, y la otra es patos, que quiere decir pasiones o emociones humanas que se le dan a Dios, como Génesis 6:6, ¿verdad? Que Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante en el verso 29. Me pesa, dice el Señor, me arrepiento de haber hecho a Saúl rey, o de haberlo puesto ahí. Me ha dado la espalda. Ya no me sigue.
sigue su propio camino de desobediencia. Samuel también se duele por lo que está pasando y le clama a Dios toda la noche. Ahora, mis hermanos, esto tampoco. ¿Por qué le clama Samuel al Señor? No lo sabemos. Pero Sproul dice, quizá le clama por Saúl o por Israel, que está bajo su liderazgo, y un liderazgo que, mire, va de picada. O quizás ora por él mismo, o sea, por Samuel mismo, para que Dios lo fortalezca cuando vaya a confrontar al rey. Porque esto es lo que tiene que ir a hacer cuando amanezca. Hermanos, si ustedes siguen la narrativa, de una vez vemos que Samuel se levanta y se va a buscar a Saúl. Tiene que ir a confrontar al rey. Me gusta realmente cómo él lo pone ahí. Por lo que sea que haya orado, hizo bien. Vean qué manera Samuel buscó al Señor. Si tenía que ir a confrontar a Saúl, tengo que orarle al Señor. Amén. Recordemos que este hombre era un hombre muy impulsivo. Se le avisa entonces a Saúl, se le dice a Samuel que Saúl agarró para Carmel, que después de esa victoria vino y levantó un monumento de victoria, ¿verdad? Ahí puso un monumento de que vencía a los amalecitas. Y ahora se va para Gilgal, donde tenía que ir a adorar. Allá donde fue hecho rey, curiosamente es donde lo van a quitar, donde lo van a rechazar. Ahora, notan algo. Saúl va como tranquilo. Y si nosotros vemos lo que acaba de decir este hombre, en su mente nunca desobedeció a Dios. Este hombre nunca desobedeció a él en su mente. Él piensa que lo hizo todo bien, que llevar a Agag y el montón de animales está bien. De hecho, usted podría decir, bueno, qué buenas intenciones, quería sacrificar los animalitos al Señor. Cool, Saúl, qué buenas intenciones las que usted tiene. Pero no sirven absolutamente de nada cuando esas buenas intenciones van en contra de la palabra de Dios. Su regla, la cual usted tenía que obedecer. Por ejemplo, de nuevo, yo les había dejado la vez pasada unos pequeños ejemplos, o uno, de que hay muy buenas intenciones. Supongamos que hay un grupo de mujeres que se reúnen en una casa. Y una de ellas dice, mira, tenemos que reunirnos como una iglesia. Y se reúnen esas mujeres y una de ellas se pone como pastora. Qué buena intención, porque quiere predicarle la palabra de Dios a las mujeres. Quieren que esas mujeres que conozcan más al Señor. Muy buena la intención. Pero cuando se pone como una pastora ya está violando la palabra del Señor. Tuvo la intención, pero Dios no la avala. Un hombre que viene, o hombres que dicen, no, yo voy a ir a plantar iglesias, y salen sin que una iglesia les envíe a plantar iglesias. Cool la intención, pero va en contra de la palabra de Dios. Cool, Saúl, muy bien si quieren ir a darle esos sacrificios al Señor. Dios no los necesita después de todo, pero su intención está mal. No es lo que Dios a usted le pidió que hiciera. De nuevo hace un altar por esa victoria. Camina triunfalmente, pero allá en Gilgal se le va a acabar la alegría. Una vez llega a Gilgal, Samuel llega. Y esto les va a parecer un poquito parecido, valga la redundancia, al capítulo 13, ¿verdad? Saúl va y recibe a Samuel. Ya le avisan que llega y lo recibe con alegría. Bendito de Dios, le dice. Bendito de Dios, le dice a Samuel. Bendito de Dios, usted fue el que me ungió, después usted fue el que me vino a dar esa misión en la cual yo salí victorioso, en la cual yo cumplí la palabra del Señor, porque aquí él lo dijo así. Sabemos, mis hermanos, realmente él no hizo lo que Dios le dijo, ya lo leímos. Saúl tenía que destruir por completo a todo e incluso a los animales. Ya lo vimos en el verso 3. ¿Qué es lo que escucha Samuel? ¿Qué es lo que escucha Samuel? Escucha a los animales que se trajo de Amalec, como voces que están diciendo, aquí nos trajo, Samuel, aquí estamos, nos trajo, no hizo caso, y él las oye. Por lo que veo, Saúl, usted no hizo caso al Señor. Saúl se quita el tiro otra vez, y en lugar de reconocer su pecado y clamar por perdón, vea lo que hace, verso 15. Y Saúl le responde, ¿qué son estos animales que oigo? Y Saúl le responde, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y ahí él se incluye. En la parte de que destruimos todo, sí, ahí yo me incluyo. Le echa la culpa al pueblo. Aquí comienza a caer más mal Saúl.
porque comienza a culpar al pueblo de su pecado, de él como líder, llevarlos a eso. Mis hermanos, fue él el que comenzó, él fue el que perdonó a Agag. ¿Quién fue el que en la semana pasada, cuando nosotros vimos, comenzó a hacer un montón de votos absurdos que hicieron que el pueblo pecara? Y después, ¿qué estaba diciendo él? Predicadores, traigan los animales acá, yo voy a poner una piedra para que lo hagamos como tiene que ser. Pero fue él el que los llevó a eso. Ahora, mis hermanos, aquí igual comienza a culpar al pueblo y como que maquilla el mal obrar con que son para el sacrificio. Lo ven de nuevo, jugando de espiritual, jugando de piadoso. Y ahí de nuevo, mis hermanos, dice que destruyeron lo vil, y ahí es donde él se incluye. Pero en esta parte, sí, Señor, yo hice caso, destruimos absolutamente todo. Lo demás fue esa gente la que lo hizo mal, pero yo no. Y por lo general nosotros somos así. Por lo general nosotros somos como Saúl, orgulloso el Saúl, hipócrita, falso, un engañado, y eso es peligrosísimo, estar engañado. Siempre, mis hermanos, este hombre buscaba excusas por su pecado. Uno no ve a Saúl aquí clamando, y ya lo vamos a ver, pero es falso. Pues uno lo ve clamando aquí por perdón al Señor. Este Saúl estaba cegado por su pecado. Dice un autor, el orgullo y la desobediencia nos ciegan o nos hacen sordos a nuestro pecado. Lo que era completamente obvio para Samuel, que puede ser también obvio para otros que están alrededor de nosotros, pueden ser invisibles para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga ver nuestros pecados. Que mis hermanos, no nos engañemos de alguna manera, ¿verdad? Pensando que lo estamos haciendo bien. Por eso tenemos que examinarnos. Que el Señor traiga incluso lo que está oculto a nuestras vidas, para que no nos engañemos. Mire, qué miedo es estar engañado. Qué terrible, qué feo es estar engañado en esta vida y que al final usted nunca fue nada. Qué susto. Que Dios nos haga por su palabra, por la predicación, por la meditación de ella, por la exposición que nosotros tenemos, que nos haga ver nuestros pecados. Pero estas excusas, por más espirituales o por más piadosas que suenen, o por más que se quita el tiro el Saúl echándole la culpa al pueblo, ya todo está listo. Tengo que decirte algo, Saúl. Hable, Samuel, tranquilo. Hable, dígame. Vamos al tercer punto, que se llama ¿por qué no obedeciste? Vamos de los versos 17 al 23. Y dijo Samuel, y de nuevo, vean cómo comienza, aunque eras pequeño a tus propios ojos o en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Samuel, yo no sé, en algún momento yo me ponía a pensar, ¿será que le tiene miedo o algo? Pero una vez más, vean, o sigue un patrón que es que cuando se va a dar un tipo de juicio, comienza recordándole las bondades del Señor. De hecho, ustedes pueden ver muchos de esos patrones en las Escrituras, donde se va a dar un juicio fuerte, se recuerda cuán bueno ha sido el Señor. Samuel empieza mostrándole a Saúl eso mismo. Qué bueno ha sido el Señor con usted, cómo lo ha levantado a un lugar de honor, ¿verdad? Siendo de una tribu como la de Benjamín, que era pequeñita, casi exterminada por completo. Dios lo había ungido como rey sobre el pueblo de Dios Israel. Qué privilegio se había llevado el Saúl, ¿verdad? Ya trabajaba en la granja de su papá y llegó a ser rey. Privilegios que Dios le había dado. Es como, mis hermanos, como si Samuel comenzara haciéndole ver de una manera qué tan bueno ha sido el Señor, pero
cómo usted está menospreciando lo que Dios le ha dado. Cómo con su continua desobediencia usted menosprecia, desecha lo que Dios le ha dado. Lo hizo rey, ¿para qué? Pasar ahí en la casa sentado con los brazos cruzados y que le estuvieran dando uvas, comiendo ahí. Lo hizo rey para que fuera un instrumento de salvación a su pueblo. Y en este caso de juicio contra esos amalecitas malos, tramposos que habían dañado a su pueblo. Tarea que, mis hermanos, ya vemos que la desobedeció. Y no fue un error. No fue un error de Saúl, fue un pecado contra el Señor porque él desobedeció la palabra. De nuevo, cuando uno lee este tipo de preguntas en la Biblia, donde, ¿verdad?, se hace esa pregunta, ¿verdad?, ¿por qué lo hiciste? Hay un pecado ahí de por medio, además. El fin de esa pregunta es para ver si esa persona procede al arrepentimiento. Pero este Saúl, mis hermanos, se declara inocente, alegando que él sí obedeció al Señor, que él sí obedeció la voz de Dios. Pero ustedes leyeron en alguna parte de aquí que la orden de Dios fuera, en este capítulo 15, que en esa orden de Dios fuera que dejara vivo a Agag. Leímos algo que dijera, pero déjame vivo a Agag porque yo me voy a agarrar con él. Yo tengo que hacerle unas preguntas a Agag. Nosotros no leemos eso. O tráigame lo mejor de esas ovejas, porque allá en Amalek las tienen bien gorditas para que me las ofrezcan. No leemos eso. Tiene que destruirlo. En ninguna parte está eso. Saúl dice, sí, yo me traje a Agag, pero yo destruí todo Amalek. El pueblo sí, mire, sí. Ellos fueron los que se lanzaron sobre el botín para hacer sacrificios a Jehová. Esto puede de nuevo verse piadoso o ahí en la culpa que le está echando al pueblo, pero Samuel se lo trae al suelo, verso 22. Mas el pueblo tomó del botín y ovejas, verso 22, y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Pero acaba de decir el nombre que estamos ofreciendo sacrificios ahí con el pueblo. Se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, porque eso le había dicho al inicio, pon atención a la palabra, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Si usted lee esto aquí, mis hermanos, en conjunto con el verso 23, esto es brutal. Samuel lo que le dice a Saúl es, usted haciendo sacrificios de adoración a Dios sin tener realmente un corazón adorador, sin tener realmente un corazón que obedece, sin tener realmente un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Saúl no se crea, Dios no se agrada de esas cosas. Dios no se agrada de eso, no se engañe. Dios se agrada de la obediencia, de que guarden sus mandatos. En Amós 5, del 21 al 24, miren mis hermanos, dice el Señor, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. De nada sirve de que usted se esté buscando ver externamente piadoso cuando usted no tiene dentro de usted un corazón que ha sido tomado, dominado por el Señor para obedecerle y para adorarle como Él lo ha pedido. Es como un fariseo, un hombre que de boca, Saúl es como un fariseo, de boca alaba al Señor, pero su corazón está lejos, no es conforme a Dios. No hacer lo que Dios está pidiendo hacer es malo, es pecar. No es un error, no es un fallo. Estás pecando contra el Señor, Saúl. Es rebeldía, la cual, como dice Samuel en el verso 23, es como hechicería. Miren con el pecado con el que lo está comparando. Hechicería. Y la terquedad, la obstinación con la idolatría. Ahora, si ustedes se ponen a ver qué clase de adoración, él pensó que le estaban dando sacrificios al Señor, de los animales más gorditos, subiendo en olor grato. No, eso no es olor grato. Eso, mis hermanos, qué clase de adoración más sucia le estaba dando, por decirlo de una manera, Saúl al Señor. Hechicería, idolatría, eso Dios lo rechaza. Dice Éxodo 22, 18 y 20, a la hechicera no dejarás viva.
Y el que ofreciera sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Qué le debió haber pasado a Saúl? Muerte automática. Pero Dios todavía lo tiene con vida. Aquí vemos al Dios soberano. Él es el que está poniendo y quitando reyes. El rechazo de Saúl por su pecado, al desobedecer, al rechazar la palabra del Señor, nos está apuntando a esa elección futura de David. ¿Verdad? Que ese David nos ilustra, ¿verdad? Cómo Dios, o bueno, esta elección de David nos ilustra cómo Dios está firme, fiel con su plan redentor en la historia. Saúl rechazado de ninguna manera va a alterar lo que Dios tiene preparado al elegir y poner a David, como rey sobre Israel. Nada de lo que Saúl haga va a cambiar ese plan que el Señor tiene dispuesto a hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Saúl a ese obrar de Dios, a ese rechazo que Dios le ha dado? Un arrepentimiento falso. Vamos al 24, del 24 al 29. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, como si Samuel perdonara pecados, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí está la parte difícil de este capítulo 15. Si ustedes notan, la confesión del pecado de Samuel, en esa confesión, de pecado de Saúl, va una excusa otra vez. Ya no es raro ver a este hombre poniendo excusas. Pequé, pero es que yo vi al pueblo, que tuve miedo que me hicieran algo también me recordaron. La confesión de pecado que este hombre hace es débil o falsa. Sigue su orgullo inquebrantable. Un hombre, mis hermanos, que disfrutó tanta bondad y privilegios de parte del Señor, no confiesa su pecado a Dios, o le clama a Dios ahí por perdón. Dice: fue por culpa del pueblo que hice lo que hice. Ahora pónganse a pensar, de cuando acá el pueblo le está dando órdenes a Saúl, el rey. Y después este hombre comienza a pedirle perdón a Samuel. Cosa, mis hermanos, que uno no ve acá, es que este hombre, Saúl, clame a Dios por perdón, clame a él por haberle desobedecido, que caiga ahí de rodillas clamando por perdón. Si comparamos, mis hermanos, a Saúl con David, la confesión de pecados ante Dios directamente es lo que hace a David grande. Eso es lo que hace a David un hombre ejemplar. De hecho, muchos, mis hermanos, mencionan acá el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Directo, Señor, a usted lo he ofendido. Como les dije la semana pasada, Saúl está asustado, no quería perder ese reino. Y ahora aquí de nuevo lo vemos cuidando de sus intereses. Al menos, como decía ahora yo que escuchaba al hermano Mariano predicar, al menos Demetrio, mis hermanos, cuidó sus intereses con la plata que estaba, según él, perdiendo, pero también dejó en alto al templo de esta diosa Diana. Saúl no, ni siquiera eso hace este hombre. Le pide a Samuel que vaya con él a hacer los sacrificios de acción de gracias. Y así, ¿verdad? Que nadie sospeche, nadie vea que ya Dios lo ha abandonado, que Dios no quiere nada con él. Y que, ¿verdad? El pueblo vea que él sigue siendo de Dios, que sigue siendo el rey de Dios, que Dios eligió. A este hombre, mis hermanos, le dolía más verse mal delante de los hombres que dolerse de su pecado de haber desobedecido la palabra de Dios. Samuel, mis hermanos, no es un hombre conforme al corazón de Dios, que le va a doler nada, ni siquiera le interesa. Él solamente pensaba en él mismo. No volveré contigo, le dice Samuel. Y para que vea lo grave que es que usted haya desechado la palabra de Dios, sepa una cosa: Dios lo ha desechado, punto. Imagínense la escena. Lo que Saúl pensó que venía haciendo bien, que todo va súper bien, ahora como que sonaron esas palabras, trueno vino sobre Saúl: Dios te ha desechado. Y mientras Samuel se va, Saúl lo agarra de la ropa,
se rasga o se arranca, se rompe la prenda. Y ¡pum! Ahí Samuel saca una parábola. Así como ese manto se rompió, se rasgó, se arrancó, así Dios ha rasgado, ha arrancado, ha quitado el reino de ti para dárselo a uno mejor que tú. Y la decisión de Dios es irrevocable. Ahí está el verso 29 y dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero, hermanos, espera un momento, ¿sabe? No acabamos de leer que Dios se dolió, que Dios se arrepintió. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues déjenme explicarle esto, mis hermanos. Tal vez vaya a tomar bastante tiempo acá, porque ocupo que quede claro esto acá. Ocupo que quede claro que, para que veamos que nuestro Dios no cambia. Entonces, voy a hacerlo un poquito lento para que, ¿verdad? Así que tengan paciencia y no estén viendo el reloj. La Biblia nos enseña que Dios no cambia, ¿cierto? Podemos ir a pasajes como Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Por eso, Israel, ustedes no han sido consumidos. Gracias, Señor, por no cambiar, porque realmente desde hace tiempo nos hubiera consumido. Dios no cambia, y pongan atención, Dios no cambia en su ser y Dios no cambia en su plan. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en su plan. Pero la Biblia sí dice que Dios cambia en sus relaciones. Dios cambia en sus relaciones. Déjenme ponerle un ejemplo sencillo. Un hombre pecador está bajo la ira de Dios, ¿cierto? Cuando Dios le concede el arrepentimiento, ¿qué pasa? Dios le perdona. ¿Y ahora cómo pasa a ser la relación de este Dios de este hombre con Dios? De comunión con Dios. Recuerden, el pecado hizo una gran separación. ¿Pero qué hizo el Señor? Ahora se relaciona con nosotros. Una relación de pacto. Pero su pacto sigue siendo, su plan sigue siendo el mismo. Entonces, las relaciones de Dios con la criatura en el tiempo no forman parte de su esencia. No forman parte de su esencia, mis hermanos. Son acciones externas de Dios, ¿verdad? Y por ende, los cambios en las relaciones con la criatura no van a cambiar de ninguna manera la esencia de Dios. Dios está airado con el impío todos los días. Dios sigue siendo justo incluso cuando perdona entonces. Pero Él no cambia, sigue siendo el mismo en sus juicios, sigue siendo el mismo en su amor y misericordia. Dios no cambia. Dice Bavinck, Dios puede entrar en infinitas relaciones con las criaturas manteniéndose inmutable. ¿Cómo? Amando a sus hijos, ¿verdad? Amando a sus hijos, pero en ira contra el impío. Disgustado con otro, rechazando, por ejemplo, a Saúl, quitándole privilegios a otros, mandando a muchos creyentes a que pasen muchos tiempos en pecado para que después vengan a clamarle por misericordia. Y a uno los deja por completo ahí, pero Dios sigue siendo sabio, sigue siendo justo, sigue siendo bueno. Y su propósito y su esencia de ninguna manera se ve afectada por ese actuar, por esa relación. Ahora, ¿Dios se arrepiente o no? ¿Cómo es la cosa? Eso puede confundir. Cuando nosotros leemos el verso 11, que él dice, me da pesar, me pesa haber puesto a Saúl, es como lo que nosotros leemos en Génesis 6, del 6 al 7, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo que este pasaje, o se arrepintió a nosotros nos quiere enseñar, es que Dios está disgustado con el pecado ¿de quién? De sus criaturas. Por lo tanto, debe actuar. Dios estaba disgustado con el pecado allá en Génesis. ¿Y qué hizo? Un diluvio. Dios está disgustado con Saúl. No se ha arrepentido genuinamente. Por lo tanto, su relación con Saúl debe cambiar y él debe actuar. ¿Qué hace? Lo rechaza. Dios se disgustó y cambia su relación, le quita esos beneficios. Pero cambia la esencia de Dios. Es Dios. Pero cambia la esencia de Dios. ¿Es Dios menos justo porque hizo eso con Saúl? No. ¿Es Dios menos bueno? ¡Oh, qué bárbaro es Dios! No, sigue siendo Dios. Santo, justo, bueno, perfecto y sapientísimo. Porque Él sabe lo que hace. Si ustedes ven el plan de Redentor, de ninguna manera ha cambiado por los pecados de Saúl. Dios sigue siendo el santo, el justo, el bueno, el fiel. Pero lo que sí cambia es su trato con la persona. Y en este caso, pues, su trato con Saúl es, hasta luego, yo me he provisto un hombre, yo me he provisto un rey que es conforme a mi corazón, pero el plan sigue siendo el mismo, está intacto, no ha cambiado. Hermanos, Saúl no se arrepentía de sus pecados, temía que le quitaran ese reino,
Por eso ya había hablado Dios de que no hay vuelta atrás. Ya lo he quitado por completo, lo he rechazado, mi plan va a seguir. La función debe continuar. Y la voy a consumar en el Señor Jesucristo. Dijo Agustín, tú cambias tus caminos, dejando inalterados tus planes. Clarísimo. La relación de Dios con Saúl está completamente dañada por los pecados de Saúl, por su falta de arrepentimiento genuino. Él ha seguido persistiendo en su pecado, ha seguido persistiendo en las excusas y no ha clamado por perdón al que es rico en misericordia, al que le puede perdonar. Dios entonces ha quitado por completo los privilegios, ha quitado a Saúl el reino. Y esto nos lleva al punto 5 y final. Adiós, Saúl. Versos 30 al 35 y dice así. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel, mis hermanos, al final se va con Saúl. Dice Sproul, Samuel era hombre, tenía dolor y tristeza por este muchacho. Y se va, dice Sproul, se lo lleva ya a adorar al Señor. Ahora, pide que traigan a Agag. Agag viene alegremente. Eso hace especular un poco que por qué viene alegre, ¿verdad? ¿Se lo dejó para reclamar alguna recompensa a Saúl ante los amalecitas? Bueno, no, porque los había barrido por completo, ya solamente queda Agag. ¿Por qué le perdonaron la vida? Seguimos, mis hermanos, con esa incógnita, no sabemos. Pero aquí viene alegre el hombre. Ya no me van a matar. Además de que me mandó a llamar, dice un hermano, es ese viejito Samuel, ¿qué me va a hacer? No sabemos cuál fue la razón por qué le perdonó la vida. Samuel manda a llamarlo. Viene alegre, ya pasó la amargura de la muerte. Está engañado también, porque aquí viene realmente la amargura de la muerte. Saúl, mis hermanos, lo parte en pedazos, lo descuartiza. Dios, es que había que obedecerle al Señor sí o sí. No importaba qué, tenía que hacerlo. Y lo termina haciendo el profeta fiel del Señor. Lo despedaza, lo corta. ¿Cómo? En juicio. Por lo que le hizo a los antepasados de Israel y por lo que le hizo a otros. Samuel se regresa a su casa en Ramá y dice Sproul, esto pronuncia una sentencia peor sobre Saúl. Samuel lo deja. Ya no tiene luz. Ya no tiene la palabra del Señor. Nunca más vendrá Samuel con palabra de Dios a Saúl. Dios lo rechazó. Y hasta su profeta, mis hermanos, se aleja ahora. Ya queda sin luz, sin guía. Queda en la oscuridad. Queda, mis hermanos, sin consejos que le puedan ayudar. Samuel se duele. Dios se duele, se disgusta con Saúl como lo vimos. Pero su plan de ninguna manera ha cambiado ni cambiará. Y ahora el Señor está a punto entonces de poner sobre el trono a un hombre conforme a su corazón, que obviamente, mis hermanos, ese David a quien nos apunta es al Señor Jesucristo, que para ellos en algún tiempo vendría. Esta es la exposición del pasaje. Ahora solamente tengo 3 pequeños puntos que yo quisiera ver. Hermanos, este capítulo 15, yo vi muchos temas que podían traerse como una predicación como predicaciones para ahondar más en esto. Sobre la obediencia, sobre cómo nosotros, obediencia a Dios, desobediencia a su palabra, cómo nosotros vemos aquí que las excusas constantes, la adoración, cómo tiene que ser al Señor. Incluso vemos aquí en cómo tenemos que ser radicales contra el pecado y cumplir lo que Dios nos pide. Muchas cosas se podían ver aquí, pero yo traigo esto, mis hermanos. Una pregunta. ¿Es la palabra de Dios mi autoridad y mi regla de vida? Ya voy a terminar. Nuestra confesión de fe afirma que las Escrituras son nuestra única regla suficiente, segura e infalible de fe y obediencia. Allá en el capítulo 1. Samuel no obedeció la palabra de Dios, de ir a barrer por completo a los amalecitas, que eran enemigos de Dios,
que debían ser juzgados, como usted y yo algún día fuimos enemigos de Dios, y que por la pura gracia de Dios, Dios nos transportó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para proclamar su evangelio a todos aquellos enemigos de Dios. Yo le pregunto, ¿está usted obedeciendo al mandato de llevar el evangelio a los demás? ¿Estamos obedeciendo a esa tarea que ya Dios da por sentado de que nosotros hacemos? Habiendo ido, dice Mateo. En el original eso es lo que él dice, habiendo ido. Por tanto, id, habiendo ido. Da por sentado de que usted ha ido a predicar el evangelio a las personas, o estamos ponemos excusas. Hay excusas, mis hermanos, pero hay motivos válidos donde usted no puede salir y predicar o ir y hablarle a las personas del evangelio. Pero muchas veces, mis hermanos, ponemos excusas y no obedecemos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Puede verlo usted muy light, eso de ir y predicar el evangelio, pero eso es un mandato que Dios ha hecho. Ese es un mandato que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que por medio del evangelio se salven un montón de pecadores, enemigos del Señor, como usted y yo una vez fuimos. Porque Dios quiere que procedan al arrepentimiento. ¿Usted está obedeciendo de ir a predicar la palabra del Señor? ¿Está usted obedeciendo al mandato de ser un líder, de un rey, un profeta, un sacerdote en su hogar, llevando a su familia a Cristo cada día? ¿O está desechando la palabra del Señor y la está desobedeciendo? ¿O poniendo excusas para no liderar a su familia, al Señor? Lo mismo para la esposa. ¿Está usted sujetándose a su marido como Dios lo pide? Tomen en cuenta una vez más que estas cosas es Dios quien las está pidiendo y que a veces las pasamos por alto porque se predican mucho, porque las leemos mucho y como ya eso está trillado no hay que ponerle tanta atención, pero son mandatos que debemos nosotros de obedecer, poner mucha atención y hacerla, porque ¿quién lo está pidiendo? Dios. Y si Dios lo pide, ¿qué hay que hacer? ¿Desobedecerle? No, hay que obedecerle y hágalo rápido. Joven, ¿está usted tratando de obedecer al Señor? Viviendo pura y santamente, huyendo, alejándose de todo pecado e inmoralidad. Como allá dice Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. ¿Está huyendo usted, joven, hombre, mujer, de la inmoralidad sexual, de las pasiones? Porque es un mandato del Señor. Huya de eso. Otra cosa que quiero ver, mis hermanos, es que el pecado es una realidad que afecta seriamente la relación con Dios. Capítulo 7 de la confesión también nos recuerda a nosotros que hay una distancia enorme, separados de Dios, por culpa de nuestro pecado, lejos de Él, pero Él fue el quien sobrenaturalmente se ha acercado a nosotros. Lo que Dios hizo es sobrenatural. Dios de ninguna manera tenía por qué venirse a acercar a nosotros, o como vimos en la mañana, estarse revelándonos a nosotros. No tenía que hacer eso. El mismo capítulo 6 de la confesión enseña que el pecado trae serias consecuencias. Saúl peca al no obedecer completamente y Dios lo juzga quitándole el reino. Dios requiere su y mi obediencia completa. El estándar de lo que está bien y de lo que está mal lo define Dios en su palabra. No, yo no defino, mis hermanos, cuándo voy a obedecer o cuándo no. Dios me está diciendo cuándo debo obedecer a esto y a esto. Y a esto tengo que alejarme y quitarme. Y es Dios el que lo pone en su palabra. Debemos obedecerle al Señor, mis hermanos, no importa qué es, si el mundo, mi esposa, mis hijos, si el cansancio, los demás me están diciendo lo contrario, debemos nosotros obedecer lo que dice el Señor. Satanás busca que nosotros no obedezcamos al Señor. Él va a busca maneras de meterse para hacernos daño. Mire, ¿qué le dijo a Adán? Coman tranquilos, no van a morir. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? A ver. Eso fue lo que dijo el Señor, pero le haga caso. No van a morir, tranquilos. ¡Pum! La consecuencia. Mira dónde nos metió. No vaya hoy a la iglesia, no ore, no lea. Sigue excusándose, de por sí existen muchas excusas. Duérmase a la hora del sermón, no pasa nada, no se va a morir. Siga pecando en privado, nadie va a saber. Y ahí vienen un montón de consecuencias gravísimas que se pueden ir haciendo cada vez más grandes, incluso pueden llegar a ser incontrolables un día por culpa de entonces estarme satisfaciendo yo y no obedecer al Señor. Vaya a la iglesia en la mañana, de por sí, pues vaya a la iglesia en la mañana para que tenga la tarde libre. O viceversa, vaya mejor en la mañana para que salga de eso rápido.
Es el día del Señor. Como iglesia nosotros queremos eso, es el día del Señor. Hemos jurado, hemos hecho un voto, mis hermanos, que asistiremos porque venimos a adorar. ¿Qué otra cosa mejor nosotros podemos hacer de venir a la iglesia a adorar al Señor, a oír su palabra, a ambos cultos, a venir y gozarnos, deleitarnos en el Señor? No hacerlo, obviamente, entonces, al hacer un voto delante del Señor, es algo que Él nos pide, que lo adoremos en su día, es pecar. Y eso comienza a fracturar, a dañar esa relación con Dios. Pronto viene la apatía, el desánimo, la pereza. Pongan atención a lo que se nos está enseñando, mis hermanos, la vida centrada en Dios. ¿Cómo es que Dios pide que nosotros le adoremos? Porque es muy importante. Usted es una criatura. Usted es aquí el que está metido en una responsabilidad inmensa de obedecer a ese Dios que le salvó, de obedecer a aquel y adorar a aquel que nos salvó. Y que no andemos, mis hermanos, pues buscando apariencias externas de que nos miren, ¿verdad? Cómo hacemos las cosas, y de nada sirve. Y vivir en desobediencias privadas, terribles, donde nadie me ve. ¿De qué sirve también, mis hermanos, que estemos nosotros dando todo nuestro salario, todo nuestro tiempo al servicio del Señor, si yo me entrego por entero al Señor? Pero realmente usted se está entregando como una ofrenda viva, como ya dice Romanos 12, obedeciendo al Señor, entregándome yo como una adoración misma. Entonces hay que preguntarnos ese tipo de cosas, porque nuestra relación con Dios por culpa del pecado se puede ver afectada y vamos a adorarle de una manera incorrecta como Él no lo manda. El arrepentimiento verdadero es otra cosa que tenemos que nosotros estar viendo. Saúl parece arrepentirse. Su motivación es más por las consecuencias. Él está preocupado por él mismo. No se preocupa, mis hermanos, porque ofendió al Señor. No tiene una convicción profunda. La misma confesión en el capítulo 15 habla del arrepentimiento para la vida, como una obra del Espíritu Santo que implica un cambio genuino en el corazón. Ahora, el de Saúl fue un arrepentimiento falso. Pero ahora nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos, ¿le duele a usted pecar porque peca contra el Señor? Porque Él me salvó, porque me libró de la destrucción eterna. ¿Me duele cuando peco? Y si no duele, entonces ahí hay que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque eso debe producir en el creyente dolor por el pecado, porque el Espíritu Santo se entristece. Mis hermanos, nosotros entristecemos a Dios con nuestro pecado. Eso nos debería traer dolor. Y comenzar una guerra, como habíamos visto en Pecado Respetables, una guerra diaria y continua. No, Señor, aquí yo me paro fuerte, confieso mi pecado y me aparto. Le pido al Señor fuerzas, ¿para qué? Para que día a día me ayude a vencer contra el pecado. ¿Para qué? Para poder tener una verdadera comunión con Él, linda, preciosa, con Dios. Que Dios nos ayude a de verdad ahondar un poco más en ese capítulo 15, ese montón de temas que hay ahí, de seguir luchando incluso con nuestro pecado que sigue remanente, y que Dios nos provea de verdad, mis hermanos, de genuino dolor y arrepentimiento diariamente. Oremos. Padre bendito, yo le pido que las palabras que hoy se han dicho no vuelvan vacías, que su Espíritu Santo haga algo en cada una de las personas aquí presentes, que lo expuesto usted, Dios Todopoderoso, lo pueda usar para salvación, o como escuchamos también en la mañana, Señor, usted puede usarlo para endurecer. Pero oramos, deseamos que usted lo use para salvar, para consolar a su pueblo, para que renueve nuestros deseos, Dios, de obedecerle, de caminar con usted diariamente y servirle. Dios, perdónenos cuando hemos echado su palabra a nuestras espaldas, cuando la hemos menospreciado, cuando nos vale. Perdón por eso, Señor. Cuando lo hemos menospreciado a usted siguiendo nuestros placeres. Y muchas gracias, Dios bendito, por ese sacrificio, por esa adoración perfecta, esa obediencia de su Hijo Jesucristo que usted ha recibido en nuestro lugar. Gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.